Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. ¿Cómo está mi gente? Sea todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Primero, decirles que este va a ser el último capítulo grabado con esta cámara, porque después de ponerme en contacto con el servicio técnico de Logitech, recuerden que yo tengo una Logitech 4 Brio, Brio 4K, y ponerme en contacto con ellos y comentarles la situación y seguir unos pasos de configuración, de software, de cambiar el equipo, cambiar las cámaras, los cables, etcétera, 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 y mostrarle todas las cosas que hice, que le hice caso en todo el proceso. Logitech me contactó, se puso en contacto conmigo y me reemplazó el dispositivo. Así que este día, jueves 22 de junio, me va a llegar a mi domicilio una Logitech 4K nueva, porque detectaron que era un defecto de fábrica. Así que eso, no puedo creer que sin pelear y sin ningún otro propósito, yo les contacté para ver si había un servicio técnico o si podían hacer soporte o si era algo de driver o algo de actualización de software, lo que sea. Y no me dijeron que era un defecto de fábrica y que por lo tanto procedían a cambiarme el producto. Así que desde Estados Unidos en este momento está viniendo una cámara nueva desde Logitech a mi domicilio y estoy total y completamente sorprendido de la calidad del servicio técnico, de servicio de atención al cliente Logitech. Me preguntaron el número de serie, les di el número de serie del dispositivo, me contactaron, les di todo, me contaron todo el proceso, hice todo lo que ellos me pidieron y en resumidas cuentas se dieron cuenta de que era un error de fábrica, al parecer es parte de la línea de producto, y me lo van a reemplazar sin ningún costo. Desde Estados Unidos me están enviando una nueva cámara sin ningún costo y sin tener que volver a la que tengo ahora. O sea, literalmente me la van a reemplazar totalmente gratis. Así que estoy totalmente sorprendido. De hecho, hasta que no me llegue la cámara, yo siento que es broma. Porque no puedo creer que haya sido tan expedito, tan fácil contactarlos, tan fácil pedir un cambio. Y yo ya estaba estresándome porque no veía que no tenían oficina, que la oficina más cercana a Logitech creo que estaba en México, y que no tenían servicio técnico para Latinoamérica más que en México, y fue como, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Y no, definitivamente me enviaron una cámara, me están enviando una cámara, así que estoy sorprendidísimo de la calidad del servicio de Logitech. Oh, toda la información que nos roban con las cámaras, mínimo, en fin. Eso es lo primero, así que estoy contento y es, en teoría, el último video que voy a grabar malísimo. Así que si usted está escuchando el podcast, esto le da lo mismo, porque usted no lo ve. Pero los que ven el video podcast se han dicho como, oye, tu cámara se ve horrible. Y sí, y es porque está empañada, no sé por qué. Creo que es un defecto técnico. Después de 3 años, sí. Y lo segundo es feliz día al padre a todos los padres emprendedores que están escuchando este podcast. ¿Sí? Creo que grabé un capítulo sobre lo que significa ser padre y emprendedor al mismo tiempo. Creo que algún día vamos a hablar sobre la paternidad y lo importante de la paternidad en los procesos infantiles. No es mi tema, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero me parece un tema tremendo. Así que voy a ver si mi gran amigo Ricardo Fabri por fin me responde el WhatsApp y acepta mi invitación de hablar de la familia y la paternidad, sobre todo con el mundo del emprendimiento. ¿Ok? Eso, así que feliz día al padre a todos los que nos están viendo, a pesar de que es un holiday que a nadie le interesa. Saben que Navidad y el Día de la Madre son los días más celebrados, los festivos o los días estivos más celebrados, y el Día del Padre está lejísimo de ser un día importante para la sociedad. Curioso. En este capítulo de la serie de H2H Neuroventa, después de esa introducción, que a la mayoría no le importó nada, pues saltárselo, vamos a hablar sobre sinergología. La sinergología es una rama científica, voy a aventurarme a decir pseudocientífica, ¿ok? Pero que busca estudiar el cuerpo desde el punto de vista científico y de cómo el cuerpo va demostrando su emocionalidad y lógica interna desde lo externo, ¿ok? Sí, suena un poco complejo, pero la idea es cómo
lo que ocurre dentro de nuestra psiquis, de nuestra mente, se traduce o se expresa en nuestro cuerpo, ¿ok? Espero haber sido más claro con esto. Quiero hacer una salvedad. Vamos a hablar del lado derecho y el lado izquierdo de nuestro cerebro. Y hay algo que nunca me había pasado porque estos talleres siempre lo hacía siempre de forma presencial. Hice muchos de estos en pandemia. Y obviamente fueron digitales. ¿Cuál es el problema que detecté? Es que si digo derecho, ustedes van a ver que levanté la mano izquierda, a pesar de que esta es mi mano derecha. Y si digo izquierdo, ustedes van a ver que se levantó mi mano derecha, a pesar de que esta es mi mano izquierda. Porque obviamente la cámara, como está al revés, invierte las cosas y no se invertir un video. Así que para solucionar esto, voy a asumir que tanto en podcast como en video podcast no van a ver mi cuerpo ni mis manos y voy a tratar de gestualizar lo menos posible para no confundirlo. Porque descubrí que cuando explicaba esto de forma... Porque yo se han dado cuenta, yo me muevo mucho a los que ven el video podcast. Y me muevo, si les muestro con mi cuerpo, se van a confundir porque yo les voy a decir el lado derecho y ustedes van a ver el lado izquierdo. Entonces no sirve, ¿sí? La gente empieza a explotar. Entonces, hablemos de la lógica cerebral desde la sinergología, ¿ok? Recuerden esto, sinergología. Ok. La gestualidad del lado derecho de nuestro cuerpo, ok, la gestualidad del lado derecho, tiene que ver con el control, con lo consciente y con lo distante, ok. El lado izquierdo de nuestro cerebro tiene que ver con lo espontáneo, con lo inconsciente y con lo automático. Quiero que ustedes recuerden que el lado derecho de su cerebro controla el lado izquierdo de su cuerpo y el lado izquierdo de su cerebro controla el lado derecho de su cerebro, de su cuerpo. El lado derecho de su cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo. Sí, ok, por si no lo había dicho bien, lo digo la segunda vez tratando de decirlo bien. ¿Por qué funciona así? No me preguntan a mí, pregúntenle al diseñador de esto, al diseñador de nuestro cuerpo, porque todavía no encuentro una explicación inteligente científica a esto. No la he encontrado en todo este tiempo que he investigado estas temáticas. Pero nuestro cuerpo entonces controla nuestro lado derecho de nuestro cuerpo, está conectado entonces con nuestro lado izquierdo y nuestro lado izquierdo, el lado izquierdo de nuestro cerebro, porque si hay algo que tiene que ver con los hemisferios, hay ciertas especializaciones y subdesarrollos en nuestro hemisferio, a pesar de que eso es el lado derecho, el lado racional y el lado artístico de nuestro cerebro no es real. De hecho, la creatividad, el lado racional y el lado creativo, mira, estoy moviendo las manos. No es tan así, eso de los hemisferios cerebrales, y si tú tienes más desarrollado el lado derecho, el lado izquierdo, es una estupidez, no tiene ninguna base científica, es tan tonto como creer que el cerebro solo funciona con el 10% de nuestros... funcionamos con el 10% de nuestro cerebro, eso también es una estupidez, no funciona, no podrían ni siquiera caminar con el 10% de su cerebro. Pero sí hay partes que tienen que ver con la lateralización de ciertas acciones y de ciertos mecanismos en nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, como nuestro lado derecho está conectado de cuerpo, está conectado con el lado izquierdo de nuestro cerebro y el lado izquierdo está más asociado al automático, inconsciente, espontáneo, por lo tanto, esto se refleja en nuestro lado derecho de nuestro cuerpo. En el lado izquierdo de nuestro cerebro, en el lado izquierdo de nuestro cerebro está todo lo que tiene que ver con lo consciente, con lo racional y constante, y por lo tanto se manifiesta en nuestro lado contrario, ¿ok? Entonces, recuerden esto. Nuestro cerebro funciona al revés. Y ojo con esto, porque los zurdos funcionan al revés del revés. Así que, y ojo, no hay suficiente información de cómo funcionan el cerebro de los zurdos. No hay suficiente data en investigaciones que yo haya buscado para tener información de cómo funciona la gente zurda o la gente que usa la mano izquierda, que tiene la dominancia de la mano y pie en el izquierdo. ¿Por qué? Porque se presume que sus conexiones cerebrales están al revés, ¿ok? Y por lo tanto no hay suficiente información como para hacer. ¿Qué significa esto? Que todo lo que les voy a explicar en este pinche capítulo aplica solo y solo sí a gente diestra, no a gente izquierda, ¿ok? Zurda. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Todo lo que les explico acá no funciona para gente zurda, solo para gente diestra. ¿Cómo funcionan los zurdos? No tengo la menor idea. ¿Ok? Es como para que me pregunten
cómo miran los japoneses, chinos o coreanos. No tengo la menor idea, porque yo no conozco suficiente información de papers sobre eye tracking y seguimiento ocular, y por mucho tiempo el seguimiento ocular, esto no es broma, no podía captar la pupila de la gente asiática, debido a que no podían, como tienen los ojos más pequeños, el sistema y el dispositivo no podía captar la pupila y por lo tanto no podíamos literalmente traquear a un asiático. Hoy día sí, los algoritmos han sido desarrollados, pero yo por lo menos no sé cómo hacer una pieza gráfica, un spot, para un japonés, para un chino, para un coreano, para que alguien que tenga rasgos asiáticos. No puedo, no sé, lo siento, no sé. ¿Ok? Entonces, ay, espérame. Entonces, la elección de las manos, ¿ok? Cuando yo quiero expresar algo que tenga que ver con la unión, lo emocional y la empatía, debería utilizar el lado derecho de nuestro cuerpo. Recuerden que esto está asociado a nuestro lenguaje no verbal. Hablamos de las posiciones de poder y cómo comunicarnos, y yo les voy a explicar entonces cómo funciona o cómo deberían utilizar la gestualidad de su cuerpo. Cuando yo quiero hablar sobre la unión, la emoción y la empatía, tengo que utilizar el lado derecho. Cuando yo quiero hablar sobre la razón, el control y el dominio, tengo que utilizar el lado izquierdo, ¿ok? Ahora, en la lógica neurosimbólica, en la dimensión diacrónica, es que los gestos hacia la derecha evocan el futuro, ¿no? Lo que viene para después. Y con los gestos del lado izquierdo evocamos el pasado y expresamos afectos a través de la dimensión socioafectiva. Recuerden, el futuro es hacia el lado derecho y el pasado es hacia el lado izquierdo, ¿ok? Entonces, quería mostrar, pero cuando hablo de lo que se viene a futuro, debería utilizar el lado derecho, y cuando hablo de lo que se viene lo que viví en el pasado, tendría que utilizar mi lado izquierdo para comunicarlo. En la dimensión socioafectiva evocamos las cosas a través de la lateralidad de nuestros gestos. En nuestro lado derecho evocamos lo que es secundario, el futuro, lo desconocido, lo que nos da miedo, lo que nos gusta menos, con el lado derecho de nuestro cuerpo. Con el lado izquierdo evocamos lo que es primordial, el pasado, nuestra historia, lo conocido, lo que nos tranquiliza, lo que nos gusta más. ¿Ok? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, está hablando sobre algo, sobre una temática, y yo quiero saber cuán cómodo o incómodo se siente esta persona sobre esa temática, tengo que analizar la lateralización de sus gestos. Si esta persona utiliza muchos gestos con el lado derecho de su cuerpo, esto significa que le gusta menos. Si utiliza más gestos del lado izquierdo, significa que le gusta más. Recordemos entonces, lo que es secundario, el futuro, lo desconocido, lo que nos da miedo, lo que nos gusta menos, se evoca en el área socioafectiva con el lado derecho. Aquello que está asociado a nuestro pasado, a lo que es primordial, nuestra historia, lo conocido, lo que nos tranquiliza, lo que nos gusta más, lo evocamos hacia el lado izquierdo, ¿ok? Ahora, si hacemos una combinación gestual, la lógica cerebral y neurosimbólica, mano derecha más gesto de la derecha tiene que ver con una lógica fría. Me disocio del otro, me disocio del tema. El lado izquierdo, mano izquierda, es una lógica caliente o más cercana de cercanía. Si yo quiero mantener distancia con una persona y alejarla en una comunicación, debo utilizar gestualidad con el lado derecho de mi cuerpo, mano. Tanto así que incluso debería poner mi pie derecho por delante. Entonces, pongo mi lado, voy a mostrarles de nuevo, voy a mostrar mi lado derecho y ustedes van al lado izquierdo. Okay. Pero imagínense esto, están conversando con otra persona, cierren los ojos conmigo. Pero si están escuchando el podcast, tengo amigos que escuchan el podcast en el auto, no cierren los ojos, pues si no va a chocar. Si están hablando con una persona y quieren evitar que esta persona se les acerque a ustedes o hable con ustedes, usted lo que debería hacer es colocar su pie derecho medio pie adelante y hablarles mostrándole el lado derecho de la cara y poniendo el hombro derecho hacia adelante y moviendo la mano derecha, ¿ok? Y si yo quiero ser cercano a la otra persona, tengo que utilizar lo contrario. Poner mi pie izquierdo por delante, medio pie por delante, sacar un poquito el hombro, mostrar mi lado izquierdo y hablar con mi mano izquierda, ¿ok? El lado derecho es una lógica fría, me disocio. El lado izquierdo es una lógica caliente, me uno, me acerco, ¿ok?
Ahora hablemos de los ejes de rotación de la cabeza. Tenemos el eje hacia arriba, hacia los costados y en vertical, ¿sí? Vertical, sí, está bien. Hacia los costados y horizontal, ¿ok? Está el eje de la cabeza sagital. En el movimiento que usamos para decir sí, es decir, movimiento de la cabeza en eje vertical hacia abajo hacia arriba, es más visible cuando el mentón está muy abajo o por el contrario, cuando está muy elevado. Está el eje sagital superior, la cabeza se echa hacia atrás, eleva la barbilla, sentimiento de superioridad, orgullo, prepotencia, altivez o miedo disfrazado o transformado en agresividad ante el otro. Está el eje sagital normal, una situación frecuente, ¿sí? Cuando tengo la cabeza muy para atrás, como que te miro hacia abajo. El normal, estoy de frente. Y el eje sagital inferior, cuando la cabeza está agachada, se transmiten nuestros temores. Indicamos sentimiento de inferioridad, timidez, vergüenza, miedo o sumisión hacia el otro. Entonces, si yo hablo mirando hacia abajo a la gente, esto tiene que ver con prepotencia, orgullo, altivez o incluso miedo disfrazado. Ojo con eso, ¿eh? No siempre tiene que ver con, a veces tiene que ver con miedo. Cuando tengo la cabeza de frente, eso es normal. Y cuando bajo el eje sagital, cuando el eje sagital, el eje vertical lo bajo, eso tiene que ver con posiciones de inferioridad, timidez, vergüenza, miedo o sumisión. Ojo, todo esto recuerden que es contextual. Tengo que analizar a las personas su contexto, no puedo sacarlas de su contexto y analizarlas. Cuando hablamos de los ejes de la cabeza lateral, cuando movemos así la cabeza, el mismo movimiento que cuando ladeamos la cabeza, en el que ésta se inclina hacia un hombro o al otro. Es el eje de intercambio con el otro. Cuando hablamos inclinados a la izquierda, expresamos dulzura e inclinados ligeramente a la derecha, expresamos rigidez. Entonces tenemos el eje lateral derecho, no voy a mover mi cabeza porque si no ustedes se van a confundir. Si la cabeza se inclina ligeramente a la derecha, indica crispación, el interlocutor está vigilante. También expresa control e interés. El eje neutral, sin crispación, neutralidad con crispación es un síntoma de control, dominio de sí mismo o voluntad de querer dominar el entorno. Y el eje lateral izquierdo, la cabeza está ligada ligeramente a la izquierda, indica emoción, espontaneidad, bienestar y abandono al otro, ¿ok? Y está el eje rotativo, cuando rotamos la cabeza, ¿ok? El eje de la cabeza más importante, ya que es al que nos da más información, es lo que utilizamos para decir no, ¿ok? Nuestra cabeza se mueve en su eje horizontal. Nuestra cabeza no mira a nuestro interlocutor de manera estrictamente simétrica, sino que parece que un ojo está más adelantado que el otro. Nuestro interlocutor parece mirarnos más con el ojo derecho que con el izquierdo y viceversa. De hecho, hay un estudio de tracking sobre esto. Si yo conecto con esta persona, veo más un ojo que el otro. ¿Ah? Ojo con eso. Es el eje más difícil de ver, por lo que para observarlo con mayor precisión se toma como referencia la barbilla, la nuez y sobre todo las orejas, ¿sí? El eje rotativo derecho deja ver mayormente el ojo y la oreja derecha, para lo cual la cabeza se gira hacia la izquierda, sentimiento de vigilancia, como te estoy mirando, ¿sí? La vigilancia está ligada al contenido, muestra control, distancia al interlocutor y también ante aquello que no me gusta. El eje rotativo normal casi nunca se da, sin embargo, es lo que casi siempre queremos ver. Y el eje rotativo izquierdo deja ver el ojo y la oreja izquierda. La cabeza se gira a la derecha, sentimiento de escucha más calurosa, bienestar, seducción, cuando me gusta lo que estoy percibiendo o escuchando, ¿ok? Entonces, no voy a hacer rotación porque, insisto, los voy a confundir. Si dejan ver más el ojo derecho y la oreja derecha, esto tiene que ver con control, rigidez, distancia. Y cuando dejo ver la oreja y ojo derecho, tiene que ver con lo seductor, el bienestar, lo que me gusta, lo que me hace acercarme, ¿ok? Y esto es súper importante porque dependiendo de esto, nosotros podemos analizar si lo que yo le estoy diciendo a una persona le gusta o no le gusta. Sí, literalmente uno puede analizar, o yo en este caso puedo analizar, si lo que estoy diciéndole a mi interlocutor le gusta o no. Ahora, ¿eso significa que cada vez que yo hablo con alguien trato de leer esto? No, no puedo. ¿Por qué? Porque en mi contexto y en mi caso tengo déficit atencional. ¿Qué significa eso? Que yo debo reunir una gran cantidad de concentración para poder analizar a otra persona. Normalmente, cuando yo estoy analizando a una persona, mis amigos y cercanos, quienes me conocen lo saben, tiendo a quedarme callado, algo que normalmente no ocurre siempre,
tiendo a mirar fijamente hacia una persona y observar cada movimiento y se nota inmediatamente que estoy analizando a la persona, porque literalmente lo estoy escaneando. Y empiezo a mirar su hombro, su barbilla, su ojo, porque estoy tratando de analizarlo gestualmente. Esto normalmente incomoda a la gente, aunque sí hay veces que de forma innata o sin controlarlo, puedo ver una situación, pero no lo controlo. Es como el hiperfocus de los hiperactivos. No sé si ustedes conocen el hiperfocus, pero es cuando una persona con déficit atencional e hiperactivo logra un nivel superior de concentración. Tanto así que puedo conectarse a algo y que pasen horas y la persona ni siquiera es consciente del tiempo que pasó. Me pasa constantemente. El problema es que el hiperfocus no es controlado y no se puede dirigir. ¿Qué significa eso? Que puedo concentrar 40 horas en limpiar o en ver una estupidez que no debo ver o escribir un artículo importante. No lo controlo. Entonces hay veces que me conecto y entro en flow y escribo un artículo. Me pasó una vez que escribí literalmente 40 artículos en una noche. 40 artículos en una noche. Artículos que mi esposa hasta el día de hoy no me revisa. Porque mi esposa me edita los textos porque tengo parte del déficit atencional y hiperactividad. Es el que escribo, tengo problemas de reacción. ¿Sí? Es una de las consecuencias de ser hiperactivo y tener déficit atencional. ¿Por qué? Porque escribo una idea y como no recuerdo si la escribí, la vuelvo a escribir. Y escribo 3 veces la misma idea en un texto. ¿Ok? Entonces alguien me lo tiene que organizar, cortar, reorganizar la idea. Y a veces escribo las cosas al revés. Yo escribo las cosas al revés. Entonces, y eso tiene que ver, insisto, con que mi cerebro a veces funciona más rápido de lo que escribo. Entonces, apresuro. Bueno, a quien que me escucha hablar lo debería saber. A veces me tropiezo con mis propias palabras por la rapidez en que mi cerebro piensa. Eso me ayuda, por ejemplo, para ser tremendamente espontáneo. Me pasan charlas que de repente hago bromas. Y las bromas, créanme que no la pensé antes, no la entrené. Hoy día estaba escuchando una entrevista de un stand-upero chileno. Y él contaba que todos los días escribía de 2 a 3 horas. Todos los días. Y que todos los lunes tenía una reunión para probar chistes con un grupo de... Y la verdad es que uno mira y dice, me gustaría ser stand-upero, creo que lo podría hacer, pero no podría escribir una rutina. Porque todo lo que yo hago de broma en mis charlas, cualquier persona que haya visto mis charlas o haya estado en un taller, sabe que constantemente estoy tirando bromas. La mayoría de esas bromas, amigo, no son pensadas o no están guionizadas, son espontáneas. Sobre todo cuando interactúo con público. Porque y son cosas que digo, a veces no siempre las filtro y me mando cagazo. Y si las filtro mucho, después me bloqueo y no soy tan espontáneo. Ok, regresemos a esto. ¿Ven? Déficit atencional. Están los micromovimientos. Los micromovimientos se dividen en microreacciones, aquellos en lo que interviene la mano, y microactitudes, en lo que se usa la mano, y a su vez se subdividen en micropicores. Micropicores, cuando empieza a rascar, expresa molestia. Cuando digo, ay, a ver. Microcaricias, indica bienestar, estar a gusto, sobre todo si se hace con la mano izquierda. Y microfijaciones, que refleja concentración, que es donde estoy mirando, ¿ok? En un estudio hecho en el año 2000, muestra que las regiones cerebrales más implicadas en la neurobiología del sentimiento están, entre otras, comprendidas en el córtex somatosensorial de la ínsula y del servicio impuesto interno, del CI. Yo le digo sí, por servicio impuesto interno, pero otros investigadores han demostrado que las mismas zonas implicadas en la producción de micropicores. ¿Qué significa eso? Que cuando tengo una reacción emocional, ¿sí? Tengo asociado, según Kringley, micropicores. O sea, cuando algo me genera una molestia emocional, tiendo a rascarme de forma inmediata porque la misma área que procesa esa información está asociada a los micropicores. Que me pique la piel, por ejemplo. ¿Ok? Que algo muy común, por ejemplo, es que me pique los ojos o la frente. ¿Ok? Entonces, hay una regla muy importante dentro de los movimientos. Si observamos atentamente los micromovimientos en el cuerpo, nos daremos cuenta que la mano no toma siempre la misma dirección cuando ejerce presión sobre los órganos, ojo, nariz, brazos, piernas. Esto se interpreta de la siguiente manera: movimientos hacia el exterior, tiene que ver hacia lo interior, perdón, que tiene que ver con hacia la irritación o el cierre. Estamos hablando de que muestro, por ejemplo, la dorsalidad, y eso tiene que ver que muestro el dorso
de la parte de nuestros brazos, o la ventralidad, que tiene que ver con mostrar las partes blandas de nuestro cuerpo. Y los movimientos hacia el exterior, que tienen que ver con la excitación y la apertura. Movimientos hacia adentro y movimientos hacia afuera. Porque no es lo mismo decir tú apuntando con el dorso de la mano y apuntando con el dedo, que es inquisidor, a hacer una invitación con la palma abierta, a decir tú. Esto es acusatorio, el indicar con la mano, con el dedo, a extender la mano, es decir, tú, que es una invitación. ¿Sí? Se dan cuenta que la ventralidad, la dorsalidad, es mucho más agresiva que la ventralidad. Por eso Jesús, cuando aparece en la foto, aparece con las manos abiertas y mostrándote los sectores ventrales, ¿no? De no tengo nada que ocultar. Y ocurre lo contrario con los raperos. Los raperos, muchos de ellos, cuando rapean, usan mucho el dorso, ¿no? Te muestran y hacen movimiento y te muestran el dorso y son agresivos. Porque literalmente el exponerse a público, como la mayoría de ellos son inseguros, por eso utilizan mucho la violencia, les genera estrés, tienden a encerrarse, ¿sí? Y como quieren mostrar choreza o quieren mostrar que son bacanes o que son, ellos la llevan, ¿no? Que son los bacanes, los mejores, muestran el dorso. Y también tiene que ver con esto de agarrarse la entrepierna. Y dicen, oh, y eso tiene que ver con sexualidad. Y no, amigos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que cuando algo nos intimida, tendemos a cubrirnos nuestros genitales. Esto lo hacen también los perritos, ¿sí? Los perritos, cuando una persona le intimida, ponen la cola entre medio de las piernas, ¿ok? Eso no tiene que ver con que te está haciendo Michael Jackson, no, tiene que ver con que se está protegiendo sus órganos reproductores, que son tremendamente importantes para hombre y mujer. Entonces, ¿qué hacen los raperos? Cuando están rapeando, se toman los genitales, y no porque tiene que ver con un gesto vulgar, grotesco, sino tiene que ver con que la presión de estar en un concierto y su inseguridad interna se ve reflejado en la dorsalidad y en la protección, ojo, protección de los órganos reproductores. Otra regla sensorial: los estímulos positivos activan los sentidos abriendo, como los órganos sensoriales, apertura a los ojos, atención auditiva, mientras que los estímulos negativos producen que se cierren dichos órganos. Por ejemplo, cuando algo no me gusta, tiendo a cerrar la nariz o a taparme la nariz, ¿ok? La apertura abre o lo contrario, cierra, ¿ok? Ventralidad, dorsalidad, ¿ok? Ventralidad tiene que mostrar las palmas de las manos, mostrar la parte interna de los antebrazos. Dorsalidad tiene que ver con mostrar el canto externo del brazo, o sea, sí, o sea, la parte externa de los brazos y el dorso de la mano. Eso sí se llama dorso de la mano, ¿ok? Eso es súper importante. Ahora, les voy a explicar algunas, en resumen, cómo analizar emocionalmente, desde el punto de vista de la sinergología, del lenguaje no verbal, una persona, de forma muy gráfica, ¿ok? Nuestro lado derecho del cuerpo o de la cara expresa el control y la parte izquierda expresa la emoción. Si usted quiere hacer este ejercicio, sáquese una foto, una selfie, divide esta foto por su rostro por la mitad y eso se llaman hemiciclos del rostro. Y después, por favor, compare los dos lados izquierdos versus los dos lados derechos. Y se van a dar cuenta que en los dos lados derechos está el control y en los dos lados izquierdos está la emoción. Y ahí ustedes pueden analizar qué expresa el lado izquierdo de su rostro constantemente, sin que ustedes tengan conocimiento de que lo están gritando. Porque el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿ok? Ahora sí lo dije bien. Un no verdadero se da en menos de un segundo y parte desde la izquierda a la derecha. El no verdadero está en menos de un segundo y parte desde la izquierda a la derecha. Si parte de la derecha a la izquierda, ese no es falso. ¿Ok? El no verdadero parte desde la izquierda hacia la derecha y el no falso parte desde la derecha hacia la izquierda. Algún día les explico por qué. El sí verdadero, cuando es sí, desde el
eje sagital normal, o sea, mirándote de frente, cuando el sí es verdadero, baja de forma directa, ¿sí? La cabeza baja de forma directa. Cuando el sí es falso, cuando el sí es creado, mi cabeza va hacia atrás arriba y después baja. Cuando el sí es verdadero, bajo la cabeza de forma directa. Cuando el sí es falso, voy hacia atrás y vuelvo a bajar mi cabeza. Si ustedes quieren analizar los no y sí de las personas, si son reales o no, recuerden, el no verdadero parte de la izquierda hacia la derecha y el sí verdadero parte directamente desde la normalidad hacia abajo. Si parte hacia atrás, significa que ese sí es falso. Para la respuesta que usted quiera, de lo que usted quiera, sexualidad, economía, lo que usted quiera, funciona más o menos de la misma forma, ¿ok? Cuando ladeo la cabeza hacia la derecha, muestro rigidez y crispación, control. Cuando ladeo mi cabeza hacia el lado izquierdo, hablo de relajación y acercamiento. Cuando una persona la está escuchando y mueve su cabeza para un lado o para otro, usted ve si realmente le está generando comodidad o incomodidad lo que usted le está diciendo, ¿ok? Cuando miro, ¿sí? Hacia atrás, cuando levanto la cabeza hacia atrás, hay un alejamiento y miro hacia otro lado. Eso es una señal de huida. Cuando la persona está hablando contigo y se echa su cabeza para atrás, está huyendo de lo que tú le estás diciendo. Recuerden que todo esto tiene un contexto que no pueden analizar a las personas sin ninguna base, ¿ok? Tienen que aprender. Una forma muy sencilla de cómo hacer esto es preguntarle cosas que ustedes sepan la respuesta. Y pueden analizar entonces su sí y su no y calibrar la respuesta para después hacerle de cuajo la pregunta que quiere hacer. ¿Ok? Cuando yo enseño el lado derecho de mi rostro mostrando el ojo y la oreja derecha, eso tiene que ver con la vigilancia. Cuando yo muestro el lado izquierdo de mi cara, mostrando el ojo y la oreja izquierda, muestro una apertura, es comodidad. Lado derecho, control, vigilancia. Lado izquierdo, apertura y comodidad. Cuando utilizo la mano derecha, es control, autoridad y puedo hablar de firmeza, de datos, de temas duros, racionales. Cuando quiero ser espontáneo, hablar de mí mismo y de la emoción, debo o tiendo a utilizar la mano izquierda, ¿ok? Mano derecha, control, autoridad, firmeza, datos, información racional. Lado izquierdo, yo, espontaneidad, emoción, historias, ¿sí? Cuando, y esto no sé si se han dado cuenta, pero se han dado cuenta que a veces que las personas tienen un párpado más caído que otro, ¿ok? Recuerden que esto necesita contexto, se lo voy a decir hasta el día del cansancio. Si una persona tuvo un problema y le dio un aire y tuvo una parálisis facial en la mitad de su rostro, uno no puede hacer este análisis, por favor, quiero que sean súper conscientes con esto. Yo les voy a enseñar, pero también les estoy poniendo los peros. El lado derecho, cuando el párpado caído es el derecho, eso está asociado al estrés, párpado ojo derecho, un poquito más cerrado, eso tiene que ver con estrés. Cuando el ojo está en izquierdo, está más caído, tiene que ver con tristeza y está más cerrado y se tiende a generar una especie como de triángulo, ¿no? ¿Se acuerdan de Melón y Melame? Cuando Melame ponía como un ojo más cerrado que el otro, es eso mismo. Cuando el párpado derecho está caído, está asociado a estrés. Cuando el párpado izquierdo está caído, tiene que ver con tristeza. ¿Ok? Sí, cuando se caen los párpados de forma natural, emocional, tiene que ver normalmente con emociones negativas. ¿Ok? Para acercarse a una persona debemos mostrar el lado izquierdo y ojalá poner el hombro y la pierna izquierda. Cuando quiero generar distancia o decir no, debo mostrar el lado derecho del cuerpo y poner el pie y el hombro derecho adelante. Si yo quiero alejar a una persona, lo tengo que enfrentar desde el lado derecho. Si quiero acercarme a esa persona, debo enfrentarlo desde el lado izquierdo. Ahora, para terminar con esto, hablemos de la boca. ¿Sí? Cuando me estoy tocando con los dedos el labio superior de mi boca,
eso tiene que ver con excitación, ¿ok? Cuando empiezo a juguetear tanto con la lengua como mi dedo con el lado sobre el lado superior de mis labios, el labio superior, tiene que ver con excitación. Cuando me estoy mordiendo, jugueteando con la lengua o tocando la parte inferior del labio, tiene que ver con lo prohibido, ¿ok? Y ojo, muy importante cuando una persona está así, está autosilenciándose, está haciendo el silencio, el símbolo de shh, pero mientras está hablando te está escuchando. ¿Qué es esto? Es literalmente, tanto así como taparse la boca, es una autocensura. Quiere decirte algo, pero no te lo voy a decir, porque se está autocensurando. Para bien o para mal, ¿ok? ¿Qué significa tocarse la boca? Y con esto cerramos. Uno, depende del rol de la persona, si es oyente o si es hablando. Depende de la mano usada, depende qué dedo o palma completa, la rotación de la mano respecto al interlocutor, el desplazamiento si es vertical o horizontal, el tiempo de contacto, el micropicor o microcaricia, bloqueo bucal, completo o incompleto, contacto visual, la rotación e inclinación de la cabeza, despeje del codo con respecto al torso, la cadena verbal. En resumidas cuentas, cuando es oyente y usa la mano derecha, análisis de lo que se está escuchando, sesgo racional. Cuando es hablante y usa la mano derecha, midiendo las posibles consecuencias de lo que dice. Con la mano izquierda, cuando es oyente, afectación, reacción emotiva, positiva o negativa, sesgo emotivo. Cuando es hablante y está tocándose la boca con la mano izquierda, incomodidad o inseguridad con lo que se dice, improvisación. ¿Mentira? Probablemente. Y una combinación de significados entre lateralidad manual y el rol del actuante. Eso es súper importante. ¿Ok? ¿Qué tal este capítulo? ¿Tuvo mejor? Sinergología, amigos. Fue desarrollado por un francés. No recuerdo su nombre porque es un nombre francés. Se me va. En la próxima sesión de H2H, en el próximo capítulo de H2H Neuroventa, vamos a hablar de... Espérame. Ay. De las microexpresiones faciales en base al trabajo de Paul Ekman, el antropólogo y psicólogo estadounidense. Así que muchas gracias por estar conectados a este pedazo de capítulo de Negocios de Otro Planeta de la serie H2H. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos en el siguiente capítulo y esta vez con una cámara 4K funcionando, si Dios quiere. Nos vemos. Chao, chao.